Bienvenidos a otro podcast CIEP, Compartiendo Ciencia. Nuestra invitada de hoy es la doctora Rosalinda Gámez, con quien platicaremos sobre investigaciones de universitarios, el uso de tecnologías y verificación de pertinencia, un tema relacionado con semilleros de investigación. Quédese con nosotras. Comenzamos. Doy la bienvenida a la doctora Rosalinda Gámez, originaria de Sinaloa, México. Es licenciada en Comunicación, Medios Masivos. Tiene estudios en Cultura, Clima y Comunicación Organizacional. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctora, ¿cómo está? Mucho gusto y bienvenida. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Sí, al contrario, contar con usted nos llena de orgullo y pues por supuesto queremos dar a conocer sobre este tema relevante. Quería comentarle que es un poco difícil trabajar con los pequeños, incluso hasta los universitarios, tratando temas como el desarrollo del pensamiento crítico. Pero en su experiencia, a la hora que un universitario desarrolla investigación, ¿cuál sería la mayor problemática que ha visto? Bueno, aquí en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en el caso de México, que es del que yo puedo comentar, algunos de los obstáculos que enfrentamos cuando tratamos de introducir a los estudiantes al mundo de la investigación es que algunos de ellos no tienen una cultura de leer, de citar adecuadamente, no tienen un pensamiento crítico. Entonces, en algunos casos, pues hay que darles acompañamiento, hay que darles capacitación de manejo de base de datos, incluso de redacción, porque muchas veces los muchachos caen en plagio, pero no es porque quieran caer en plagio, sino porque no citan adecuadamente. Muchas veces transcriben lo que dice el autor del artículo o el autor del capítulo del libro o el autor del libro sin citar adecuadamente. Esa es una de los grandes obstáculos que tenemos. Otro de los obstáculos es que existen muchas opciones de titulación, al menos en el caso aquí de mi universidad, y son muy poquitos los que optan en pregrado en titularse por tesis. Sin embargo, pues tenemos que hacer un gran trabajo para estarlos convenciendo de que la investigación científica es un camino muy bonito y es un camino mediante el cual puedes contribuir a mejorar tu sociedad al generar un conocimiento socialmente útil. Con los estudiantes de maestría y con los estudiantes de doctorado, que están obligados a hacer tesis, sin embargo, también encontramos con ellos muchas fallas, desde problemas de redacción, en muchos de los casos, hasta no saber problematizar, no saber enfocar el problema de investigación. Entonces, hay que hacer un gran trabajo con los muchachos para ir pues trabajando esas partes. A mí me toca dar seminario de investigación en doctorado, entonces con mucha frecuencia es lo que me encuentro. El principal problema de ellos es enfocar el problema, pero también desarrollar una cultura de habilidades lectoras y un pensamiento crítico. Es decir, cuestionar lo que dicen los autores, no quedarse en repetir únicamente lo que dicen los autores como una verdad absoluta. Creo que ahí también los profesores que estamos más abajo, es decir, en preparatoria, a lo mejor en secundaria, podemos ir desarrollando estas habilidades en cuanto a sintetizar un texto, en cuanto a poder hacer referencia al documento de donde lo sacamos y no nada más decir lo encontré por ahí en algún lado, ¿verdad? Sí, creo que es un trabajo importante que deben de hacer nuestros colegas que nos anteceden en preparatoria y en secundaria, porque muchas veces los muchachos yo les digo, incluso en doctorado, ¿y de dónde obtuvieron esa información? ¿Del libro azul? ¿Del libro rojo? ¿De un artículo que encontré en la red? Entonces ese tipo de expresiones son muy difusas, ¿no? Entonces sí tendríamos que trabajar en esa parte. Porque muchas veces se da metodología de la investigación tanto en preparatoria como en secundaria,
pero no se enfoca adecuadamente, o bien los muchachos dicen que ya se les olvidó lo que vieron en esa parte, pero sí es muy importante que al menos vengan con capacidad de hacer reseñas de los libros y capacidad de generar una redacción propia. Y algunos de mis estudiantes me dicen, maestra, yo no voy a ser científico, yo no quiero saber nada de eso. Esto también te sirve a la hora de presentar un proyecto para tu empresa. El hecho de que esté bien justificado, pues obviamente va a ser mucho mejor que simplemente mostrar, tendríamos que hacer este nuevo proyecto porque sí, sin las referencias adecuadas. Ahora, doctora, una pregunta. ¿Es necesario o cómo determinar la pertinencia? ¿Solamente bastaría con una adecuada justificación o cómo puedo darme cuenta si mi proyecto o mi propuesta es pertinente? Bueno, es muy importante trabajar en revisar los temas y revisar que ese tema sea pertinente, es decir, que esa investigación sea necesaria, que sea factible, es decir, que es posible de llevarla a cabo. Y algo muy importante, que sea relevante, porque muchas veces encontramos investigaciones que no son relevantes o que no son factibles, por la cuestión del tiempo o por la cuestión del financiamiento, por la cuestión del objeto de estudio o en muchos casos porque no hay presupuesto tampoco para hacer esa investigación. Entonces sí es muy importante. Y también que sea pertinente, es decir, ¿a quién le importa esto que estudio? ¿Cuál es mi objeto de estudio? ¿Cuál es mi población objetivo? ¿A quién le va a ser de utilidad estos resultados? Tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general. Entonces yo creo que si respondemos a esas interrogantes, podemos avanzar. ¿Quiénes son? Que muchas veces lo dejamos de lado. ¿Quiénes son los usuarios de nuestra investigación? Entonces muchas veces los muchachos tienen ideas muy buenas, pero ideas que que no son investigaciones relevantes, o en otros casos sí son muy relevantes, pero no son factibles o no son pertinentes o no cuentan con financiamiento para hacerlas. Entonces, en ese sentido, sí, trabajar esa parte. También aquí en México, y usted creo lo conoce muy bien, existen los PRONACES, los Programas Nacionales Estratégicos de CONACYT, como grandes ejes rectores de los grandes problemas nacionales que se busca resolver, como la violencia, la sostenibilidad, problemas del campo, problemas de sequía, pero pues cada área de conocimiento va haciendo su aportación. Entonces, en mi opinión, sería fundamental cuestionarnos quiénes son los usuarios de nuestra investigación y trabajar la parte de relevancia, de pertinencia y de factibilidad. Y orientar precisamente nuestros esfuerzos a esas grandes líneas que también a nivel nacional están marcados, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, orientarlos en nuestras líneas de investigación, en donde los podemos apoyar, o bien si no es nuestra línea de investigación, con qué colega lo podemos referir para que haga ese trabajo. Yo no estoy de acuerdo en imponer una línea de investigación a un estudiante si no es algo que a él le parezca interesante, algo que él le apasione, algo que él quiera. Yo soy más de la idea de referirlo con el investigador que realmente trabaje esa línea de investigación. Excelente, sí. Y bueno, me ha sucedido que en ocasiones estamos asesorándonos con alguien y de repente hay necesidad de cambiar o precisamente como dice por referencia nos vamos con otro asesor y cada uno tiene su punto de vista personal, por su experiencia, por su visión y formación. ¿En qué momento una persona que es novel en la parte de investigación puede decidir qué camino es el que desea seguir, siendo precisamente, como usted dice, esas preferencias y ese gusto por hacer este trabajo de investigación? Sí, yo les enfatizo mucho a mis estudiantes que ellos pueden argumentar esa parte cuando ya tienen suficientes lecturas, cuando ya han sido capaces de consultar una base de datos, de construir un marco de referencia, de construir un marco conceptual, de construir un marco teórico y de lograr que esos autores discutan entre sí. Esa situación que usted comenta es muy común en el sentido de prácticamente en metodología de la investigación
o en los diferentes temas, casi cada maestrito tiene su librito. Sin embargo, yo creo que el estudiante está en condiciones de defender su postura y su tema una vez que tiene lecturas suficientes o que tiene también alguna evidencia empírica que sostenga su argumentación, porque tratar de defender un tema sin haber leído lo suficiente, pues es casi imposible. Doctora, hay algo que me gustaría saber para que nos comparta, por favor. ¿Cuáles son los proyectos que está asesorando en este momento? ¿Alguno que nos quiera mostrar o las áreas que está manejando? Sí, muy bien. Ahorita yo estoy asesorando a algunos estudiantes de doctorado, de licenciatura y de maestría. De licenciatura estoy dirigiendo una tesis de análisis fiscal y su contribución a la política social en México en los últimos sexenios, del doctorado en estudios fiscales de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En maestría estoy trabajando con una tesista donde estamos haciendo una evaluación de impacto del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, donde estamos revisando cuáles han sido los efectos que ha tenido hasta el momento este programa, que es uno de los programas joya del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y doctora, sobre otro punto, yo estoy convencida de que hombres y mujeres tenemos diferentes habilidades y además a unos se nos facilitan más las cosas que a otros. Entonces, ¿usted ha visto si las chicas se inclinan más, por ejemplo, hacia un área o hacia otra? Porque a lo mejor a alguien puede ser muy sencillo trabajar con estadística, o a lo mejor a las mujeres también trabajar con entrevistas. En su experiencia, ¿qué nos puede contar sobre esas inclinaciones tecnológicas que pueden tener las muchachas comparados con los chicos? Bueno, no podría decir yo que hay una diferenciación en mi experiencia muy marcada. Sin embargo, las mujeres tendemos a trabajar más la parte cualitativa y los hombres tienden más a ser estadísticos, a trabajar estadística inferencial, a trabajar con software estadísticos cuantitativos como SPSS, como la prueba R, y todo ese tipo, software especializados en geografía económica, por ejemplo. Y las mujeres tendemos más a hacer entrevistas semiestructuradas, a trabajar con el software Atlas T, a buscar un acercamiento más personalizado con el objeto de estudio, a hacer observación participante o observación no participante, a llevar diario de campo, así como que buscamos más el contacto personal. Sí, sí, sí. Esa ha sido mi experiencia hasta el momento. Muchas gracias, doctora. Y bueno, una última pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para promover investigaciones en nuestras universidades? Respecto a ser innovadores en la universidad, creo que es un gran reto que tenemos, un reto de todos los días. Yo creo que si hemos elegido el camino de la docencia y la investigación, tenemos que actualizarnos todos los días y ver cuál es el conocimiento frontera que hay en nuestras temáticas, en mi caso del área de ciencias sociales y del área de análisis organizacional, comunicación, clima, cultura, cambio organizacional, que es lo que yo más trabajo, y un poquito también de la parte de políticas públicas. Entonces sí estamos obligados a ser innovadores. Si bien contamos con algunos programas como el Verano Científico, que ha ayudado a motivar a los muchachos de pregrado a incursionar, o licenciatura a incursionar en la investigación, y que este programa ya se ha extendido hasta Colombia y creo que algunos países de Centroamérica, lo cual refleja que ha sido exitoso. En el caso de mi universidad tenemos un programa que se llama Doctores Jóvenes, en donde se apoya a profesores menores de 30 años que tienen inquietud de hacer posgrado y de hacer investigación. Hasta el momento el programa ha dado también buenos resultados, ha sido como un relevo generacional ante muchos profesores de mi universidad que se estuvieron jubilando y que algunos lamentablemente incluso fallecieron por cuestiones de la pandemia, alrededor de 280 profesores que lamento profundamente
esa situación. Entonces creo, ante su pregunta, que tenemos un gran reto de ser innovadores, de estar todo el tiempo mostrándole a los chicos que la ciencia no es aburrida, que la ciencia puede ser divertida, que la ciencia puede ser útil. En ese sentido, creo que las nuevas tecnologías pueden ser un gran aliado para hacer podcasts, para hacer transmisiones como esta que estamos haciendo, transmisiones en redes sociales, de tal manera que los muchachos vean que la ciencia no es algo totalmente lejano para ellos, que la ciencia puede ser cercana, que la ciencia puede ser divertida y que la ciencia puede ser útil. Muy bien, doctora, pues hemos llegado al final de este video podcast. Muchísimas gracias, nos ha dado un panorama muy amplio sobre cómo podemos hacer para que precisamente nuestros jóvenes se quieran acercar un poco más a la ciencia, que hagan trabajos de investigación. Y bueno, no me queda más que preguntar, quisiera dar algunas palabras de cierre. Nada más agradecer la invitación al Comité Interamericano de Ética y Bioética que preside la doctora Gladys, e invitar a los muchachos a acercarse a la ciencia. La ciencia suele ser más divertida de lo que pensamos, busca resolver problemas y nos ayuda a tener una mirada distinta de la sociedad y su problemática. Muchas gracias. Al contrario, doctora, yo agradezco la participación de la doctora Rosalinda Gámez y a usted por permitirnos compartir la información valiosa, y a su vez, visítenos por favor en CIE.académica en YouTube para que vea este y otros videos que hemos grabado para usted y aprenda de nuestros invitados expertos. Doctora, muchísimas gracias. Le envío un abrazo desde Guadalajara. Tenga un lindo día. Muchas gracias a usted, doctora. También un abrazo y un abrazo extensivo a la doctora Gladys Bustamante. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.